Hola, ¿alguna vez te preguntaste qué es una jornada laboral? ¿Desde cuándo controlamos el tiempo? ¿Por qué estamos tan pendientes a qué hora comienza algo, a qué hora termina? ¿Y por qué después de un día de trabajo llegamos tan cansados a nuestras casas? Hola, soy Javier Martínez, profesor de historia, y en este video te hablaré sobre la jornada de trabajo, el capítulo 8 del libro de Karl Marx. Pero antes, algunos datos extras. Por ejemplo, antes de comprender el capítulo de la jornada de trabajo, hay que contextualizar sobre el proceso de la revolución industrial y hablar del primer gran libro que nace en el siglo XVIII y que sin esto no se puede entender nada. Primero, el libro de Adam Smith, pensador, filósofo y economista escocés, estaba en pleno auge de la revolución industrial y en 1776 saca este libro que se llama La riqueza de las naciones y se impresiona de dos elementos. Lo primero, que él ejemplifica cómo es la división del trabajo y cómo se organiza justamente dentro de la industria moderna. Él se da cuenta de el tiempo que demora en producir algo si es dividido por ámbitos de la producción. En el ámbito del, coloco un ejemplo, que es la industria del alfiler, se va dando cuenta que mientras más diferenciado está, más rápido es en producir. En ese sentido, por ejemplo, la cabeza del alfiler, que en Lima, cómo se corta y todo, lo hacen cada vez distintas personas y eso acelera los procesos productivos. Y el segundo aspecto, que no es menos relevante y que muchos liberales se olvidan, es que Adam Smith algo que tenía era el sentido de la ética. Y él ya se alarmaba en este proceso de revolución industrial, en la primera etapa de la revolución, cómo era el sistema de trabajo y particularmente habla del sistema de trabajo en Irlanda, en donde las condiciones de explotación ya empiezan a demostrarse. Ahora sí, vamos al libro. El libro del cual hablaremos se centra justamente en la segunda etapa de la revolución industrial. Sin embargo, hay varios elementos previos y transita por toda la historia del sistema capitalista. Que Karl Marx haya escrito este libro en Inglaterra no es casualidad. Aparte de ser expulsado y ser un eterno revolucionario, él estaba en el corazón de lo que era el mundo industrial en esa época. Y en este sentido, no es menor porque si tú querías estar en la creme de la creme, en la metrópoli del mundo, tenías que estar en Londres o en Manchester o en Liverpool, pero en alguna ciudad inglesa que estuviera justamente en ebullición del proceso industrial. Dato extra, información para entender el capítulo. Debes entender que primero se ha conceptualizado y se establece que el origen de toda la riqueza está en dos factores. El primero es los productos naturales, ¿no es cierto? Desde la naturaleza viene el origen de los instrumentos y de los elementos que vamos a producir mercancía. Y el segundo factor es el trabajo humano, que eso lo vamos a definir como la fuerza de trabajo, es decir, la fuerza muscular, cognitiva que se realiza en un tiempo determinado para producir otra mercancía, es esa fuerza la que se compra y se vende y que genera otras riquezas. Segundo elemento para entender. Nunca antes se habían liberalizado las fuerzas productivas a tal punto como justamente ocurrió en el siglo XVIII y XIX a partir de la Revolución Burguesa. Ya hemos sabido de las revoluciones políticas, pero cuando hablamos de la liberación de las fuerzas productivas, estamos hablando de que hoy día tenemos a los burgueses con un sistema de desarrollo con división del trabajo que necesitan una cantidad de trabajadores para producir en masa, pero estos trabajadores, a diferencia de épocas antiguas, solo tienen para vender su fuerza de trabajo, es decir, está absolutamente liberalizado y el trabajador compite en un mercado laboral, ¿no es cierto?, por el cual puede variar su salario. Tercer elemento, dentro de la jornada de trabajo hay un tiempo excesivo, un tiempo que se planifica, que se va a llamar plusvalía, es decir, dentro de la jornada de trabajo el obrero produce determinada cantidad de mercancía
Y el excedente, o lo que ya supera justamente lo que corresponde a la reproducción de la fuerza propia del trabajador, a la reparación de los insumos que se utilizaron, y además, respectivamente, una ganancia proporcional. Eso, fuera de eso, hay otro elemento que se llama plusvalor, que es toda producción de mercancía excedente, y que esa es la matriz de la ganancia capitalista. Por último, la fuerza de trabajo, esta fuerza cognitiva o muscular que se da en una jornada laboral determinada, ¿no es cierto? Esta fuerza de trabajo es una mercancía más, es decir, se compra y se vende dentro de un contexto. En este caso yo soy profesor y vendo mis servicios. Los obreros también venden sus servicios y esta mercancía puede producir otras mercancías. Ahora sí, a lo que venimos. Vamos al capítulo de Karl Marx, La jornada de trabajo. El Capital, capítulo 8, La jornada laboral. Editorial Siglo XXI. El capital busca constantemente alargar la jornada laboral más allá de lo que es compatible con la salud y la energía natural del obrero. El trabajo excesivo es el robo del tiempo de vida, y el robo del tiempo de vida es el robo de la esencia misma de la vida. El capital es trabajo muerto, como un vampiro. Vive solo de chupar el trabajo vivo, y cuanto más vive, más trabajo chupa. Quise empezar justamente con estas frases, que vamos a ir viendo algunas otras, justamente porque tiene una particularidad Karl Marx. Él, aparte de ser un gran intelectual, filósofo, padre de las ciencias sociales modernas, tiene una característica. Era un lector muy hábil, admiraba mucho la literatura y constantemente estaba usando frases de prosa, ¿no es cierto?, para ejemplificar sus ideas matrices. Respecto al capítulo 8, este texto tiene alguna mediana dificultad, sin embargo, se puede entender perfectamente y es secuenciado y es bien estructurado. Partamos por el capítulo 1, los límites de la jornada laboral. Al inicio, Marx hace una observación y se refiere a las diferentes jornadas laborales, las cuales se extienden entre el trabajo necesario y el trabajo excedente. En este sentido, determina que una fracción de la jornada laboral se establece en un trabajo necesario que permite reproducir las fuerzas de vida, reproducir la energía, la alimentación, el descanso mental que necesita el trabajador para estar operativo al día siguiente y así seguir funcionando. Por otra parte, por trabajo excedente, vamos a comprender que es una parte de esta jornada laboral en que el trabajador entrega esta fuerza de trabajo sin que sea compensado salarialmente por el capitalista, y pasan a ser el centro de las ganancias burguesas. Ahora bien, la jornada de trabajo no puede ser eterna, tiene que tener un límite. El primer límite que tenemos es que solamente el día tiene 24 horas. Por tanto, uno pudiera fraccionar dentro de esas 24 horas cómo se comparte, ¿ya? Es decir, no puede ser ilimitada la jornada laboral. El autor, en este caso, ejemplifica incluso con un animal. Desde la adaptación de los caballos a los procesos productivos, es que se sabe que los caballos tienen que descansar un par de tiempo para poder reponer sus fuerzas. Si ya se había establecido en el siglo XVIII que un caballo de feria podía estar 8 horas laborando, ¿por qué un ser humano pudiera estar más o menos horas si ya se había conceptualizado que 8 horas era aproximadamente lo que un caballo pudiera rendir? Hay un límite infranqueable. El trabajo no puede superar el daño a la salud. Es decir, si un trabajo excede una cantidad de horas que impida al trabajador regenerar su energía, pasa a ser un exceso riesgoso
para el capitalista porque se le empezaría a echar a perder, en términos más coloquiales, lo que él comprende como su mercancía, la fuerza de trabajo. También existe un valor histórico. La jornada de trabajo puede variar por condiciones sociales. Si en algunos casos fueron 14, 12, 8 horas, eso se da por diversos motivos. El primero es que hay condiciones sociales y condiciones económicas y eso depende de cada época. Es decir, si en una época para tener ciertas condiciones de vida se necesita comprar más y tener mayores recursos, efectivamente eso implicará que se necesite, ¿no es cierto?, alargar o extender o acortar una jornada laboral. Por último, la jornada de trabajo tiene un límite natural. Está limitado por las condiciones físicas del trabajador y las condiciones sociales del trabajo. No puede extenderse más allá de lo que es el tránsito, lo que son las condiciones físicas y que permita justamente estar disponible el día siguiente. El capitalista compra una fuerza laboral por un tiempo determinado, pero controla este tiempo. Y de ahí viene la lógica del reloj. En todas las industrias modernas, el reloj y el tiempo ha determinado nuestra programación horaria de vida. Si un trabajador saca la vuelta, en principio el capitalista entenderá que se está robando tiempo justamente que ha sido pactada dentro del contrato. Y por eso pueden existir descuentos. En este subcapítulo de la jornada laboral, Marx se hace pasar, para ejemplificar de manera bien pedagógica, como si él fuera un obrero y va teniendo un diálogo con el capitalista y establece un diálogo muy platónico sobre cómo debiera ser y por qué se le debiera pagar tanto a un trabajador respecto a su jornada laboral. Y empieza a generar un diálogo con pregunta y respuesta al empleador diciendo qué es lo que vale el trabajo. Bien, como vimos anteriormente, la jornada de trabajo tiene una condición histórica. No es lo mismo el sistema de producción que parte desde la revolución industrial a el sistema de producción esclavista o el sistema de producción que existía en Grecia, que existía en Roma. Esto en específico quiere decir que lo que vamos a ver ahora y que condiciona nuestro mundo moderno en realidad es bastante reciente y no necesariamente está ligado a las matrices históricas. Ejemplo, siempre un productor ha querido maximizar el tiempo de trabajo. Esto se ha extrapolado a condiciones mucho más brutales desde la revolución industrial. Y en esta condición surge el capítulo La hambruna de plus trabajo, fabricante y boyardo. En este caso, Marx realiza un análisis, una revisión de cómo era la jornada laboral de un fabricante preindustrial, en donde se establece que la palabra plus trabajo es el trabajo excedente, el trabajo no remunerado que se extrae de una jornada. Al mismo tiempo, el fabricante está con una sed insaciable, ¿no es cierto?, de este plus trabajo, quiere maximizar el tiempo de retener al trabajador. Y por último, hace una analogía con el boyardo. El boyardo es un señor feudal y como señor feudal está ligado a las tradiciones. Es decir, para pactar su jornada laboral con los trabajadores tenía que fijarse en los criterios, en las matrices que le definía su propia estructura social y además de criterios religiosos. Es decir, que se trabajaba bastante menos de lo que hoy día corresponde y ahí aparecen incluso las cantidades de días que se comprometía alguien en producir. Sin embargo, como todo boyardo, quiere justamente maximizar la fuerza de trabajo y sacar el mayor de tributo a los siervos que posee. En el subtítulo Ramos industriales ingleses sin limitación legales de la explotación. Al inicio de la revolución industrial no se tenía conciencia de cómo iba a estar justamente desarrollada esta estructura salarial y laboral. Ante esto surge la primera denuncia. Existe trabajo infantil y las jornadas laborales son extenuantes. Ante esto, progresivamente comienzan a existir supervisores que van dejando registros y van conversando y van monitoreando cómo se lleva la jornada de trabajo en cada fábrica. También se habla
de las condiciones de trabajo peligrosas que existen en la mina y productos que son en condiciones de alto riesgo y además son muy prolongadas. En esta primera parte, Marx hace referencia a que existe una ausencia de una legislación protectora y busca maximizar la ganancia sin restricciones, es decir, el capitalista busca el mayor tiempo de los trabajadores, independientemente si son niños o mujeres, y en este sentido es clave porque él se queda justamente viendo el discurso de los capitalistas para justificar la mayor cantidad de tiempo de los trabajadores en una jornada laboral y al mismo tiempo que exista la menor regulación posible respecto a los derechos laborales. En el subtítulo Trabajo diurno y nocturno, el sistema de relevos. Justamente como se empieza a limitar la jornada laboral de 16 a 12 a 8 horas, el capitalista tiene que dividir el tiempo del día entre varios trabajadores para que la máquina y la industria y la división del trabajo se mantenga. Es decir, termina un turno y comienza otro, pero para el sistema capitalista siempre ha existido una dinámica, un continuo. Eso quiere decir que debe haber producción sin parar y debe haber relevo. Ante esto existe el trabajo nocturno, el cual intensifica la explotación porque nuestras condiciones biológicas no están hechas para trabajar en la noche. Además, se muestra claramente con ejemplos cómo esto daña la salud. El sistema de relevos permite una adaptación de explotación continua con turno de los trabajadores para mantener el proceso productivo y al mismo tiempo los trabajadores deben vivir muy cerca de la industria. Ante esto, Marx observa un aspecto negativo en la vida familiar y social de los trabajadores. La lucha por la jornada normal de trabajo es la lucha por la emancipación. La reducción de la jornada laboral es la primera condición para la libertad del obrero. La jornada laboral de 8 horas es la conquista más importante de la clase obrera. Bien, para continuar, la lucha por la jornada normal de trabajo. Leyes coercitivas para la prolongación de la jornada laboral de mediados del siglo XIV a fines del siglo XVII. Ante esto, Marx comienza a ver que el capitalista sabe y tiene plena conciencia de la fuerza de trabajo, que es el elemento que le produce valor a la mercancía. Ante esto, se intentan realizar las primeras leyes laborales para proteger a los gremios artesanales. Del mismo modo, hay leyes a favor de la extensión de la jornada laboral, impulsada por una burguesía, es decir, los burgueses justificaban que debían tener al trabajador más de las horas recomendables o obvias, o que nunca habían existido tanta cantidad de horas de manera permanente en un sistema laboral, y eso debía justificarse por leyes. Ante esto, efectivamente, existe la primera manifestación como reacción de los trabajadores frente a este régimen de trabajo con las primeras huelgas y protestas respecto contra la explotación. Las primeras manifestaciones de huelga se registraban con rompimiento de la maquinaria, pero todavía muy embrionario, y la capacidad de negociación era más bien de imposición respecto del burgués con los trabajadores. En la sexta parte, la lucha por la jornada laboral, limitación legal coercitiva de tiempo de trabajo, legislación fabril inglesa de 1833 a 1864, establece efectivamente la mirada y los discursos de ambos lados para crear una primera ley, la ley de las 10 horas de 1847. Es la primera limitación legal significativa de la jornada laboral en Inglaterra. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez esta hora podía tener supervisión y regulación por el Estado inglés. Posteriormente se redujo gradualmente la jornada laboral, especialmente para los niños de manera inicial y significativa. Cada vez que se hizo una regulación laboral respecto a controlar la cantidad de horas de trabajo que un obrero puede estar en su fábrica, ha habido una resistencia patronal, justamente porque el capitalista busca eludir y mantener el mayor tiempo posible de explotación laboral.
Las leyes sobre la jornada laboral son necesarias para proteger al obrero contra la explotación del capitalista. La legislación laboral es un arma indispensable en la lucha por la emancipación del obrero. La jornada laboral normal debe ser garantizada por ley y protegida por el Estado. Por último, nos encontramos con la lucha de jornada laboral, repercusión de la legislación favoril inglesa en otros países. Es decir, desde el corazón de la Inglaterra de la Revolución Industrial se empieza a extrapolar esta figura de huelga, organización, resistencia, fiscalización y limitación de la jornada de trabajo en otros lugares del mundo. En este caso, se implementa inicialmente en referencia a lugares de países industrializados. Se establece por primera vez entonces una concepción de lucha internacional por la jornada laboral. Existe un movimiento obrero que se comienza a organizar a partir de esta segunda mitad del siglo XIX, en donde se observa justamente que en las condiciones de desprotección laboral, la organización es la única forma de resistencia frente a un burgués que ahora controla además el poder político. Dentro del logro más significativo de la clase obrera está la regulación de 8 horas de trabajo. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar socialmente, es decir, criar, compartir, pero regenerar la parte cognitiva y muscular en tiempo que no sean laborales. La jornada laboral prolongada daña la salud física y mental del obrero. La jornada laboral priva al obrero del tiempo libre para su descanso, la educación y la vida familiar. La reducción laboral es esencial para mejorar la calidad de vida del obrero. Bien, para finalizar entonces, en síntesis, la jornada laboral del libro El Capital Carlos Marx en la edición de Editorial Siglo XXI podemos dividirlo en los siguientes aspectos. Tenemos una jornada laboral como campo de batalla entre el capital y el trabajo. En este sentido, el capitalista busca maximizar la explotación del trabajador. El trabajador, por ende, lucha por reducir la jornada laboral y mejorar sus condiciones de vida como oposición al negocio ilimitado de ganancia que prevé el capitalista. Marx sostiene entonces que el papel crucial en esta regulación tiene que ver con la legislación laboral. Un aspecto tiene que ver con la limitación de esta jornada laboral por ley. Y lo segundo, que además debe existir protección sobre los derechos de los trabajadores, es decir, alguien que fiscalice, alguien que supervise, alguien que pueda llevar y además contemplar la condición de seguro obrero, entre otros. Por último, tenemos el histórico proceso de la lucha por la jornada normal de trabajo. Avances y retrocesos. Efectivamente, a partir del análisis de Marx se demuestra que cada vez que se intenta normalizar el trabajo a un criterio que beneficia al trabajador, el capitalista se opone. Por ende, la organización, huelga o resistencia que apliquen los trabajadores es clave para justamente resguardar los avances y asegurarlo. Por último, existe una importancia de la experiencia. Si bien esto comienza en Inglaterra, progresivamente irá montándose todo un sistema de legislación laboral en otros países del mundo. Y bien, finalizamos con eso. En el caso chileno fue a inicios del siglo XX la construcción de un movimiento obrero robusto y las primeras normas de trabajo con organización de fiscalización y la creación del Ministerio del Trabajo a mediados del siglo XX. Estos hechos fueron relevantes justamente para dar cuenta que puede existir una empresa privada que pueda liberalizar, producir mercancías y crecer económicamente en un sector, pero esto no se puede hacer a costa de un trabajo inhumano o un trabajo que no valorice al ser humano en tanto que pueda regenerar su fuerza de trabajo, regenerar su fuerza cognitiva y poder reproducirse socialmente, culturalmente y ampliar un bagaje esperable para un trabajador. Y bueno, ese ha sido el video, espero que sea claro.
Si tienes alguna pregunta me la puedes generar. Hay muchos elementos que quedan en el tintero. El libro es exquisito, tiene muchas metáforas, es muy específico. Sin embargo, este video tiene el sentido de dar una secuencia y una claridad respecto a el proceso del capítulo. Eso, nos vemos. Chau, chau, muchas gracias.